Esta carta fue escrita en una noche en que el viento parecía hablar con las ventanas. La tinta se corre un poco en este papel, y quizás cuando tú la leas, gran parte de lo que soy ya se haya disuelto en el tiempo. Pero tenía que decirlo, tenía que contarlo antes de que el silencio volviera a tragarse todo. Encontré este sobre escondido entre el forro del viejo abrigo de lana que perteneció a mi padre. Lo usaba en los días de invierno, cuando los jornaleros regresaban cubiertos de barro y el humo del café llenaba la cocina. Nadie había vuelto a tocar ese abrigo desde que murió. Lo descolgué solo para airearlo, pensando en quitarle el olor a encierro, y fue entonces cuando sentí un crujido extraño en el forro, como si una costura respirara. Metí los dedos y hallé la carta. Un sobre amarillento, sellado con cera rota. No tenía fecha visible, solo una frase escrita con una caligrafía delicada. Para cuando la verdad quepa en tus manos. No supe qué pensar. Me quedé un rato en silencio, con la carta entre los dedos, sintiendo que el corazón me latía en los dientes. Afuera llovía, y el sonido del agua cayendo sobre el techo viejo hacía eco con mi respiración. La abrí con cuidado, intentando no romper el borde frágil, y vi que estaba fechada en 1918. La firmaba una mujer, María Vileña. Ese nombre me atravesó. Lo había escuchado de niño, en las historias susurradas de la familia, en los comentarios que nunca se completaban, en las conversaciones que terminaban con un mejor no hablar de eso. Nadie decía quién era realmente, ni por qué su recuerdo parecía prohibido. Empecé a leer. La primera línea me estremeció. Escribo esta carta con las manos manchadas de lo que no debía ocurrir. Si la lees, prométeme que no me odiarás por lo que hice. Su voz parecía venir desde otro tiempo, viva, temblorosa, y sin embargo tan presente que pude sentir su aliento sobre mi mejilla. Contaba que vivía en la misma hacienda donde ahora estoy, cuando todo estaba recién construido, cuando los árboles aún crecían torcidos por el viento del sur. Hablaba de un amor que no debió florecer. Decía que había conocido al capataz de la hacienda, un hombre llamado Elías, contratado por el propio patrón. Lo describía como alguien reservado, con los ojos de quien carga un secreto mayor que su vida. La carta recorría los primeros encuentros, los silencios, las madrugadas donde se escuchaban pasos en el corredor. Leí cada palabra con un nudo en la garganta. La voz de María se volvía más urgente a medida que avanzaba. Él me dijo que nunca había amado así, pero en su mirada había miedo. Sabía que lo nuestro era pecado en esta tierra que todo lo vigila. Guardé la carta un momento sobre la mesa. La lámpara titiló y por un instante creí escuchar la madera crujir detrás de mí. Me giré despacio, pero no había nada. Sin embargo, el aire era distinto, denso, como si el pasado se hubiese sentado otra vez a mi lado. Retomé la lectura. María hablaba de un niño, de un embarazo oculto, de noches enteras esperando a que los hombres del patrón no descubrieran nada. Él no lo sabe, escribía, pero juré que si algo me ocurre, dejaré esta carta donde nadie pueda hallarla hasta que alguien digno de la verdad la encuentre. Mi respiración se volvió más corta. La vela se consumía rápido y pensé en mi propio apellido, en las historias de honor, en las fotos antiguas donde todos posan con una rigidez que hoy me resulta insoportable. ¿Qué nombre había ocultado mi familia? ¿De qué vergüenza nos habían resguardado durante tantos años? De pronto, recordé que en los libros de contabilidad de la hacienda siempre faltaban las primeras páginas, arrancadas con cuidado. Y recordé también que mi abuela una vez, al escuchar el nombre Elías, se persignó y murmuró, «No lo invoques». Seguí leyendo. María describía la noche del fuego. Esa madrugada el cielo se tiñó de rojo. Dijeron que fue un accidente, que el establo ardió por una lámpara mal apagada, pero yo estaba allí. Vi cómo el patrón salió con la antorcha en la mano, y cómo Elías corrió hacia las sombras. Sentí frío. Me incliné sobre la hoja, como si pudiera entrar en ese instante con ella. El papel estaba arrugado, con gotas que parecían lágrimas secas. Quemaron algo más que madera, decía. Quemaron la historia, la mía, la suya y la del niño. Pero el fuego no borra lo que se escribe con dolor. El suelo crujió otra vez bajo mis pies. Cerré la carta. Durante unos segundos, lo único que oí fue mi propia respiración. Después, el tic-tac del reloj del comedor comenzó a sonar más fuerte que nunca. Intenté dormir, pero no pude. La imagen del patrón con la antorcha, y la voz temblorosa de María, me perseguían. ¿Podría ella haber sido la verdadera dueña de la hacienda? ¿Habría sido Elías el padre de alguien que mi familia jamás aceptó? A la mañana siguiente, busqué a don Rogelio, el anciano que aún trabaja en los establos. Fue el único que conoció a mi padre y a mi abuelo. Cuando le pregunté si recordaba a una mujer llamada María Vileña, se quedó quieto, como si la tierra le tirara del cuerpo hacia abajo. No digas ese nombre, muchacho,
respondió en voz baja. Algunos secretos no se despiertan sin precio. Insistí. Le hablé del abrigo, de la carta, de las fechas. Entonces me miró con una mezcla de miedo y compasión. Esa mujer era más valiente que todos los hombres de esta tierra, pero la mandaron callar, y lo hicieron con fuego. Supe entonces que lo que había encontrado no era solo una carta, era una tumba abierta en palabras. Esa noche volví a mi habitación y coloqué la carta bajo la lámpara. Leí otra vez las últimas líneas, despacio, hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Si quien encuentra esta carta es de su sangre, decía María, dile que lo perdono, aunque el perdón no me devuelva nada. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No sabía si lloraba por ella, por mí, o por todos los que construyeron su paz sobre la mentira. Afuera, el viento volvió a soplar. Cerré las ventanas y por un momento creí escuchar pasos bajando la escalera. Pensé que era mi mente jugando, pero entonces alguien tocó la puerta. Golpeé la puerta con el corazón acelerado, intentando convencerme de que había sido el viento, pero la madera tembló otra vez, 3 golpes suaves, como si alguien no quisiera despertar a la casa entera. Me acerqué despacio, con la carta aún en la mano. Al abrir, solo encontré el vacío del pasillo. Sin embargo, sobre el suelo había un crucifijo oxidado, el mismo que había encontrado dentro del abrigo. Lo sostuve y sentí su frío clavarse en mis dedos. No sé explicar por qué, pero sentí que María estaba allí, no con su cuerpo, sino con algo más pesado, más real. Cerré la puerta y regresé al escritorio. En el fondo del sobre quedaban pedazos rotos de otro papel, arrugados, como si alguien los hubiese querido esconder o destruir. Un pedazo tenía apenas una palabra legible, niño. Pasé la noche buscando sentido, revisando los viejos archivos de la hacienda. Encontré libros de cuentas, registros de jornaleros, facturas del molino. En todas las páginas de esos años aparecía el nombre de mi bisabuelo, don Matías Herrera, con su letra firme y redonda, pero en medio de las anotaciones descubrí algo. En junio de 1918 hay una entrada atípica, gastos adicionales, medicinas y mantas. Casa del Sur. La Casa del Sur. Ese nombre casi borrado del mapa. Recordé que mi padre me había dicho que nadie vivía allí desde hacía generaciones. Decían que estaba maldita, que el fuego no fue un accidente. Al amanecer monté mi caballo y tomé el camino polvoriento que llevaba a esa parte olvidada de la propiedad. Los árboles formaban un túnel oscuro, y el aire parecía distinto, más denso. Cuando llegué, la casona seguía en pie, cubierta de yedra. La puerta se abrió con un gemido largo y dentro olía a tierra húmeda y ceniza. Cada paso levantaba un polvo que parecía ceniza de cuerpos. En el suelo, una silla quemada sostenía todavía parte de un tapizado rojo. Sobre la repisa de piedra, un marco sin retrato. Acerqué la lámpara y vi letras grabadas en la madera. Decían, MV y E. El nombre se completaba solo en mi mente, María Vileña y Elías. Recorrí los cuartos vacíos hasta llegar al fondo. Allí, bajo una tabla suelta, encontré una caja metálica. Dentro había otro sobre. La escritura era la misma, aunque más temblorosa. A quien lleve mi sangre, comenzaba. Leí en voz alta, pero cada palabra pesaba más que la anterior. Si has llegado hasta aquí, entonces la mentira no logró enterrarlo todo. Elías no huyó. Lo mataron esa misma noche, mientras yo daba a luz. El niño nació vivo, pero me lo arrebataron antes de amanecer. Guardé silencio. Sentí el eco del viento y el crujido del techo viejo. Me dijeron que el niño había muerto, pero alguien me susurró al oído una verdad distinta. Lo llevaron a la casa grande, y lo registraron con otro nombre, para borrar su origen. Las manos me temblaban. Ese otro nombre podría ser el mío. Aferré el crucifijo y sentí que el metal ardía. Pensé en mi padre, en su silencio perpetuo, en todas las veces que evitó hablar del pasado. Tal vez lo hizo para protegerme, o quizá por culpa. No lo sé, pero el rostro de María, en mi imaginación, llorando en esa casa abandonada, no me dejó en paz. Dejé la carta sobre la mesa cubierta de polvo. En el reverso, casi borrado por la humedad, había un dibujo de un sol y una fecha, 11 de agosto de 1918. Esa fecha coincidía con un retrato familiar que siempre estuvo en la sala principal. En él aparece mi bisabuelo sosteniendo a un niño en brazos. Al reverso del cuadro, una inscripción, nuestro heredero, nacido bajo la bendición del verano. Regresé corriendo a la casa principal. Subí las escaleras hasta el salón y arranqué el cuadro de la pared. Detrás, el tiempo había dejado su firma en la forma de polvo y olor a madera. Al retirar el marco, vi un papel oculto entre la tela y el respaldo. Era otra carta, sin firma. Decía, cállala. No debe saberse. Nadie debe sospechar que su hijo vive bajo este techo.
El peso de esas líneas me dejó sin aire. Entendí que el hijo de María no murió, sino que fue criado como miembro de la familia que lo había destruido. Encendí una vela y observé el retrato. Los ojos del niño eran idénticos a los míos. Por primera vez en mi vida sentí náusea al escuchar mi propio apellido. La lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza. Bajé al sótano, donde mi padre guardaba sus archivos personales. En un baúl cubierto de polvo encontré otro sobre sin abrir. Era la misma caligrafía de María, pero dirigido a él. Era imposible, ella murió décadas antes de que mi padre naciera. El sobre estaba vacío, salvo por una flor seca y una frase: las mentiras heredadas también sangran. Me senté en el suelo, incapaz de ordenar los pensamientos. Todo giraba a mi alrededor, la casa, los retratos, los nombres. Sentía que el aire se volvía más espeso con cada respiración, hasta que la vela empezó a temblar, como si una corriente invisible pasara junto a mí. Entonces escuché un susurro, una voz de mujer que decía mi nombre, no con miedo, sino con ternura. Sonaba a despedida. Subí apresurado las escaleras, buscando el origen. Los pasillos estaban oscuros, y el sonido de la lluvia se mezclaba con el latido en mis oídos. Llegué al cuarto principal y vi, en el espejo antiguo, una silueta leve, femenina, que me miraba en silencio. Llevaba un vestido largo y sostenía algo en las manos. Parecía la misma carta que había encontrado en el abrigo. Dio un paso hacia mí, pero no sentí miedo. Su voz se quebró apenas al hablar: gracias por leerme. La figura se disolvió con el siguiente relámpago. Corrí hacia el espejo, pero solo vi mi reflejo, pálido, con los ojos enrojecidos. Esa noche no dormí. Al amanecer, decidí que tenía que seguir descubriendo más. Si mi sangre venía de ella, debía encontrar pruebas. Fui al archivo municipal en el pueblo y pedí los registros de nacimiento de 1918. La mujer del mostrador revisó los libros antiguos, y después de unos minutos levantó la vista, sorprendida. No hay registro a nombre de María Vileña ni de un niño en esa fecha. Pero sí hay algo curioso: una enmienda en el libro del 19 de agosto. El nombre original fue tachado y reemplazado por otro: Matías C. Herrera. Mi bisabuelo. El patrón. Y ahora sabía que ese significaba mucho más de lo que siempre me contaron. Regresé a la casa con el corazón ardiendo. La verdad comenzaba a abrirse paso como una herida mal curada. Cuando regresé a la hacienda, el cielo estaba cubierto de un gris espeso que olía a tormenta. La casa parecía un animal dormido, pero de esos que abren un ojo cuando sienten que alguien se acerca con miedo. Dejé el caballo en el establo y caminé bajo la lluvia hasta la entrada principal. Cada paso hundía mis botas en el barro, y por algún motivo sentí que la tierra misma intentaba retenerme, como si supiera lo que iba a descubrir. Al cruzar el umbral, el silencio se hizo tan profundo que pude escuchar las gotas cayendo desde mi abrigo al suelo de madera. La carta de María seguía en mi bolsillo, doblada con cuidado, y el crucifijo colgaba del cuello. Lo toqué, empapado, y sentí un escalofrío subir por la espalda. En el aire había un olor a aceite de lámpara, a madera vieja y a algo más, algo que se parecía al miedo. Pasé al salón principal y observé los retratos. Cada rostro parecía mirarme con reproche, con un peso que ya no podía ignorar. Los ojos del bisabuelo, esas pupilas oscuras y diminutas que antes me parecían símbolo de orgullo familiar, ahora me resultaban una amenaza. Detrás de su sonrisa había un secreto, y ahora ese secreto me pertenecía. Me acerqué al cuadro del niño, el mismo que tantas veces vi desde pequeño. La inscripción en el reverso seguía allí, pero ahora comprendía su verdadera mentira. Toqué la tela con los dedos, como si esperara sentir la respiración de ese niño. No sé si fue el cansancio o la sugestión, pero juraría que por un segundo la pintura pareció moverse, como si el niño parpadeara. El eco del viento se coló por la chimenea, y el fuego se avivó de repente, como si alguien le hubiera soplado muy cerca. Permanecí quieto. Pensé en lo que me había dicho Rogelio, que algunos secretos tienen dueño y que, cuando uno los llama, ellos responden. Subí a la habitación de mi padre. Siempre la mantenía cerrada, incluso después de su muerte. Giré la llave vieja y el chirrido del metal resonó por todo el pasillo. Adentro olía a cera y a humedad. Sobre la cómoda, un espejo empañado reflejaba una sombra. En el centro del escritorio encontré un cuaderno de tapas duras con su caligrafía, diario de 1973. Comencé a leer. Las primeras páginas hablaban de la hacienda, de las cosechas, de la administración. Pero después, entre las anotaciones de rutina, aparecía algo que me heló la sangre. He soñado otra vez con la casa del sur. Escucho una mujer llorar y me llama por mi nombre. Dice que no olvide al niño. Dejé el cuaderno, temblando.
Mi padre nunca hablaba de sueños, era un hombre racional, seco. Si escribió eso, fue porque lo veía o lo sentía de verdad. En las últimas páginas, la letra se vuelve más nerviosa. No sé si la voz es real. Quizás sea culpa, quizás sangre mezclada, pero siento que algo de nosotros no nos pertenece. Cerré el diario. Mi reflejo en el espejo parecía más viejo, como si las palabras me hubieran robado años. Salí de la habitación con el cuaderno en la mano. Tenía que contarle a alguien, aunque no sabía a quién. Abrí la ventana y vi a Rogelio caminando hacia el establo con una linterna amarilla. Le grité, pero mi voz se perdió entre los truenos. Corrí escaleras abajo. El aire se volvió denso, pesado, y cuando llegué al zaguán, una ráfaga apagó todas las velas de golpe. El silencio fue tan absoluto que pude oír como mi sangre latía dentro de los oídos. Avancé a tientas hasta la puerta, la abrí y el viento me golpeó la cara. Llamé a Rogelio una y otra vez, pero no respondió. Su linterna seguía encendida, a pocos metros del pozo, balanceándose por la lluvia. Me acerqué. El barro me llegaba a los tobillos, y el agua del pozo reflejaba relámpagos distantes. Tomé la linterna y busqué alrededor. Solo encontré su sombrero, empapado, y una huella marcada en la orilla. No quise mirar hacia adentro. Volví a la casa y trancé la puerta. Sentí que algo que no entendía se movía a mi alrededor, que la historia que estaba desenterrando me obligaba a pagar un precio. Subí al desván, necesitaba aire, necesitaba pensar. Allí arriba, cubierto de polvo y cajas viejas, el silencio era más tolerable. Encendí una vela y abrí las ventanas. El viento me trajo el ruido de grillos, el olor del campo húmedo y un murmullo casi humano. Entonces la vi. Entre las cajas, bajo un manto de telas marchitas, había un pequeño baúl con las iniciales MV grabadas a fuego. Dentro había objetos, un peine de marfil, una rosa seca, una medalla bendita y un cuaderno diminuto, casi infantil. En la primera página, escrita con letra menuda, se leía, para él, cuando pueda recordar. Leí con cautela. Elías me prometió que algún día nuestro hijo sabría quién fue su madre. Si la vida me lo quita, que mis palabras lo busquen. No quiero que su nombre lo condene. Cerré el cuaderno con las manos temblorosas. No cabía duda, el hijo era él, el niño del retrato, y por lo tanto, quien heredó su apellido también era fruto de aquel secreto. Me quedé mirando la ventana, el rayo que iluminaba el horizonte, pensando si aquella lluvia era castigo o limpia. De pronto, una voz detrás de mí rompió el silencio. Él nunca supo amarla. No era un eco, era una voz humana, profunda, cansada. Me giré y vi a Rogelio, empapado, de pie junto a la escalera. Su rostro estaba pálido, sus ojos más hundidos que nunca. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Él sonrió sin alegría. En el mismo sitio de siempre, cuidando lo que queda. Pero no debiste leer nada de eso. Su tono tenía un temblor que no era de frío, era de miedo. Debo saberlo todo, dije. Ella era familia. Su hijo también. Rogelio bajó la mirada. Elías era un buen hombre. No quería problemas, solo amor. Pero el patrón no lo soportó. Mandó que lo ataran, que lo silenciaran para siempre. A ella la dejó vivir, pero muerta por dentro. Y el niño, lo tomó en brazos y le dio su nombre. Pensó que así borraría el pecado. Las palabras me cayeron como piedras. ¿Y tú?, pregunté. ¿Tú qué hiciste? Yo juré guardar el secreto, respondió. Pero los muertos no se conforman con silencio. Y ahora que lo sabes, tendrás que decidir si lo entierras otra vez, o si lo dejas salir. No supe qué decir. La vela vaciló, el viento rugió, y Rogelio dio un paso atrás, desapareciendo entre las sombras del desván. Quedé solo, escuchando el sonido del agua y de mi respiración entrecortada. Afuera, la tormenta se alejaba, pero dentro de mí comenzaba otra. El amanecer llegó lento, con una claridad pálida que parecía no atreverse a tocar los muros de la hacienda. No dormí. Pasé la noche sentado en el desván, mirando la vela consumirse hasta el final, con las palabras de Rogelio repitiéndose una y otra vez en la cabeza. Pensé en todo lo que se había ocultado, en las vidas arrasadas por el silencio, en la sangre mezclada entre víctimas y verdugos. El viento entró por la ventana y me trajo un olor a tierra recién abierta, como si el campo mismo estuviera dispuesto a confesar. Bajé al patio y caminé hacia el pozo donde había encontrado la linterna. El agua estaba quieta, turbia. Me arrodillé y lancé una piedra. Apenas un eco respondió desde el fondo. Por un momento creí escuchar una voz. Fue tan leve que no sé si era real o un pensamiento que se escapaba en forma de sonido. Dijo una sola palabra: recuerda. Cerré los ojos. Recordar era el castigo y la redención al mismo tiempo. Tenía que seguir. Me dirigí al pequeño cementerio de la familia,
detrás del huerto. Las cruces de hierro estaban oxidadas, los nombres apenas legibles. En la última fila encontré una lápida sin inscripción, solo las iniciales MV grabadas a mano. Me arrodillé frente a ella, mojando las rodillas en el barro. Toqué la piedra y susurré el nombre completo, María Vileña. Sentí un estremecimiento en el pecho, una especie de alivio. Como si decirlo en voz alta la resucitara un instante. Volví al interior de la casa decidido a abrir todos los cajones, a revisar cada rincón. En un ropero del pasillo encontré una caja de madera cerrada con llave. La forcé con un cuchillo y adentro había rollos de pergamino envueltos en tela. Eran cartas, decenas de ellas, todas del mismo tiempo. Pero lo que me detuvo fue una en particular, sellada con cera roja. En la cobertura estaba el nombre de mi padre. La abrí con cuidado. Reconocí la letra inmediatamente. Era la misma de su diario. La carta no tenía fecha. Si llegas a leer esto, es porque la casa por fin decidió hablar. Yo también supe la verdad, y me pesó toda la vida. No pude destruir las cartas de María, aunque me lo ordenaron. Ella no merecía el silencio. Pero no tuve la fuerza para contártelo. Ahora es tu turno. Limpia lo que yo ensucié con miedo. Las lágrimas me nublaron la vista. Siempre creí que mi padre había sido un hombre duro, sin grietas. Y ahora descubría que toda su dureza era culpa. Entendí que la hacienda estaba construida sobre un pacto de sombras, sobre una cadena de culpas que se transmitía como herencia. El sonido de pasos me hizo girar. Era Rogelio otra vez, aunque parecía distinto, más frágil, con la ropa seca y los ojos perdidos. Me miró en silencio. «¿La escuchaste anoche, verdad?», preguntó. Asentí. Ella solo quiere descansar. Pero para hacerlo, alguien debe contar su historia. Le enseñé la carta. Él la leyó despacio, y cuando terminó, me devolvió el papel con manos temblorosas. Entonces hazlo. Esa mujer murió queriendo ser oída, y tú eres la única voz que le queda. Esa frase se quedó clavada en mí. Lo supe en ese instante, debía escribirlo todo, palabra por palabra, como lo había vivido. No para limpiar un apellido, sino para darle nombre a quienes se lo arrebataron. Rogelio me acompañó hasta la cocina. Mientras preparaba café, me contó algo que guardaba hacía más de 60 años. Yo era niño cuando la vi morir, dijo. El patrón la hizo encerrar en la casa del sur. Lloraba por su hijo. Decía que el fuego se había llevado a su amor, pero no su culpa. Cuando los hombres trajeron la cuna vacía, ella dejó de hablar. Al tercer día, ya no respiraba. Nadie rezó por ella. El silencio después de esas palabras pesó como piedra. Ni el ruido de la lluvia lo rompió. Rogelio apretó su gorra entre las manos. Si decides contar lo que pasó, dijo, que sea con respeto. El pecado fue de los hombres, no de ella. Agradecí en voz baja. Lo observé salir por la puerta trasera mientras el viento levantaba hojas secas. Su figura se perdió entre los árboles igual que si la tierra lo absorbiera. Pasé el resto del día escribiendo. Cada frase era un golpe, cada nombre una herida. Afuera, la luz cambió de color y el sonido de los pájaros se apagó temprano. Cuando terminé la primera hoja, el reloj del comedor marcaba las 11. La casa estaba en completo silencio. Solo el crujir de la madera acompañaba mis pensamientos. De pronto, un golpe seco resonó en el pasillo. Dejé la pluma y salí. La puerta del despacho se había abierto sola. Dentro, el fuego de la chimenea se mantenía encendido, aunque nadie lo había avivado desde la noche anterior. En el suelo, junto al sillón de mi padre, encontré un retrato olvidado. Era una foto en blanco y negro. En ella aparecía él, joven, con un niño en brazos. Detrás, una mujer apenas visible, desdibujada por el tiempo, pero su rostro, pese a la sombra, era reconocible, María Vileña. Apreté la fotografía contra el pecho. La imagen de mi padre sosteniendo al hijo de una mujer prohibida cerraba el círculo de mentiras. Me quedé quieto, sin saber si odiarlo o perdonarlo. Volví al escritorio, coloqué la foto sobre las cartas y seguí escribiendo. No sentía miedo. Solo un tipo de tristeza tan profunda que rozaba la calma. Escribí hasta que el amanecer volvió a filtrarse por las ventanas. Cuando el primer rayo de sol tocó la mesa, algo cambió en la casa. Un leve suspiro recorrió los pasillos, como un alivio. El fuego se apagó, la brisa entró suave y una sensación de quietud llenó el aire. Sentí que ella me escuchaba, que por fin descansaba. Guardé todas las cartas en una caja y las cerré con el crucifijo que había hallado en el abrigo. Sobre la tapa escribí, para cuando la verdad vuelva a tener nombre. En el mismo instante en que terminé la frase, el reloj del comedor volvió a marcar la hora, 12 campanadas exactas, y en el último eco, creí oír una voz femenina decir, gracias. Salí al porche con el sol sobre el rostro. La hacienda seguía igual,
pero dentro de mí algo había cambiado. Tal vez la herencia ya no consistía en tierras, sino en memoria. Tal vez contar la verdad era la única forma de pertenecer a ella sin vergüenza. Miré hacia el horizonte. El campo estaba cubierto de un brillo dorado, y por primera vez en generaciones, el aire no olía a fuego ni a silencio. Pasaron los días y la noticia de lo que había descubierto comenzó a pesar en mi pecho como una piedra. No se lo conté a nadie. Rogelio no volvió a aparecer por la hacienda después de aquella conversación. Su cuarto en el establo estaba intacto, con la manta doblada, la taza todavía con café seco y una estampa de la Virgen colgada sobre la cama. Nadie en el pueblo lo vio salir, y aunque busqué su rastro en los campos vecinos, el viento había borrado todo. Quizás, pensé, era su manera de irse con los que ya descansaban. Intenté retomar la rutina, pero nada en la casa era igual. Los pasillos parecían más anchos, las paredes respiraban, y cada vez que pasaba frente a la puerta del despacho sentía que alguien me observaba. Una noche, mientras revisaba los últimos papeles del archivo familiar, escuché un golpe en la ventana. Salí al porche y vi, clavada en la madera, una flor marchita envuelta en un papel. Lo abrí, era una hoja de un cuaderno antiguo. Reconocí la letra. No basta con saber, decía. Escribe para que nadie vuelva a mentir. Decidí obedecer. Pasé esa noche en vela redactando todo, desde la primera carta hasta la última revelación. Llené páginas enteras, tratando de mantenerme fiel a los nombres y fechas, aunque algunas se deshacían en mi memoria. Cuando amaneció, me sentí más liviano. Pensé que había terminado. Pero esa misma mañana recibí una visita inesperada. Era una mujer joven, de unos 30 años, vestida de oscuro. Dijo venir del pueblo. Su nombre era Elena, y al presentarse mencionó un detalle que me dejó inmóvil: soy bisnieta de Elías. La invité a pasar. Llevaba un sobre en la mano. Me explicó que había recibido una carta anónima que la invitaba a visitarme, con la promesa de entregarle algo que le pertenecía a su familia. No entendía nada, hasta que vi el sello del sobre. Era el mismo que había en las cartas de María. Le mostré parte de lo que había encontrado. Le conté lo que sabía, sin ahorrar nada. Ella me escuchó en silencio, apretando los puños. Cuando mencioné el nombre de María, los ojos se le llenaron de lágrimas. Mi abuela hablaba de ella, dijo, decía que las noches aquí no eran solo oscuras, sino cargadas de memoria. Nunca supe por qué. Me pidió ver la tumba. Caminamos bajo el sol de la tarde hasta el cementerio. El viento movía la hierba alta y las abejas zumbaban entre las flores secas. Se detuvo frente a la lápida de MV y pasó los dedos sobre las letras erosionadas. Gracias por no dejarla sola, murmuró. En ese momento supe que lo que había empezado como una búsqueda personal se había convertido en algo más grande. La verdad no era solo mía, era de todos los que habíamos nacido bajo ese silencio. Pasamos horas conversando. Elena conocía algunas historias perdidas que su familia jamás confirmó. Habló de un medallón con las iniciales de un hombre que nunca regresó del incendio, de un retrato desaparecido y de canciones que su abuela cantaba en un idioma que no entendía. Todo encajaba. Las piezas del pasado se unían con un orden que parecía guiado desde algo fuera de nosotros. Esa noche, antes de que se marchara, le entregué la caja con las cartas y el crucifijo. Pertenecen a ustedes, le dije. Yo ya las escuché, pero son suyas. Ella me abrazó y susurró, María va a estar en paz. Después se fue, dejando tras de sí un silencio diferente, uno que no pesaba. Al día siguiente decidí cerrar la hacienda. Bajé las persianas, cubrí los muebles y guardé mis cosas. Dejé solo una carta sobre la mesa del comedor, dirigida a quien algún día vuelva a cruzar esa puerta. En ella expliqué todo, sin adornos ni miedo, para que la historia terminara limpia. Cuando salí, el sol ya se escondía detrás de los álamos y los grillos comenzaban su canto. Monté a caballo y recorrí por última vez el camino de tierra. Cada piedra, cada sombra del paisaje era parte de mi sangre. Pero ya no sentí la culpa que me acompañó durante días. Lo que había sido herencia se convertía ahora en testimonio. A mitad del camino, miré hacia atrás. La casa se veía distante, pequeña, como un recuerdo que comenzaba a disolverse. Una ráfaga de viento levantó el polvo, y por un instante creí ver a una mujer de vestido claro en el umbral, con el cabello movido por la brisa. No tuve miedo. Sonreí. Seguí avanzando hasta llegar al pueblo. Fui directo al archivo municipal. Dejé sobre el mostrador una copia del testimonio completo y pedí que lo guardaran con los registros históricos del valle. La mujer que atendía asintió sin preguntar. Al marcharme, sentí que por fin todo había encajado. La vida siguió. Me mudé al sur, cerca del mar. Algunos días, cuando el viento sopla con la misma fuerza que aquella noche,
abro la ventana y creo oír una voz femenina en el eco de las olas. No me asusta. Sé que es ella, libre, vagando donde el fuego no puede alcanzarla. Han pasado años desde entonces, pero todavía guardo una copia de su primera carta, la que encontré en el abrigo. La conservo doblada dentro de un libro, amarillenta y frágil, pero intacta. A veces la leo en voz alta, solo para recordar que la verdad, cuando se dice, deja de doler. Y cada vez que termino de leerla, repito las mismas palabras con las que todo comenzó. Esta carta fue escrita con las manos temblorosas, y tal vez nunca debió ser leída. Pero ahora que lo sabes, no la dejes caer en las manos equivocadas. Entonces cierro el libro, apago la lámpara, y dejo que el silencio vuelva a llenar la habitación, limpio, sereno, como si el tiempo por fin hubiera aprendido a perdonar.